Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Como ya saben, mi nombre es Israel López y estamos en una clase más sobre sobre el curso de los 13 principios de fe para principiantes. Este curso que está diseñado con el objetivo de introducir a la persona que es recién ingresada en el mundo monoteísta, está interesada en los contenidos judaicos, quiere una orientación espiritual sobre su creencia, está empatizando con lo que es el judaísmo y desea fervientemente el participar en estas prácticas. Bueno, este curso está diseñado para las personas de nuevo ingreso que están ingresando en este mundo, en este estudio y que necesitan de construir lo aprendido y reconstruir con con un orden, con un sistema de aprendizaje que le permita tener claridad sobre todos los conceptos. El curso que estamos tomando el día de hoy es el curso de los 13 principios de fe, que es el curso básico de la Fundación, y nos encontramos ya abordando el principio número 9. Ya estamos a 3/4 del avance, tenemos casi 10 meses estudiando este curso, ya estamos con un buen tiempo, tenemos 25 clases avanzadas, todas disponibles en nuestro canal de YouTube, las cuales pueden ver de manera libre en la lista de reproducción de los 13 principios de fe para principiantes sin problema alguno. Y estamos abordando el principio número 9 que dice, yo tengo la convicción certera yo tengo la convicción certera que la Torá nunca será anulada, cambiada por el Creador, ni se le puede agregar ni quitar nada. Yo tengo la convicción certera que la Torá nunca será anulada, cambiada por el Creador, ni se le puede agregar, perdón, ni quitar absolutamente nada. La clase anterior tratamos de dibujar un poco lo que era este precepto y a qué hace referencia. Hoy vamos a profundizar un poco más sobre estas definiciones que está abordando y vamos a tratar de basar nuestro estudio en un primer fundamento o en una primera explicación de por qué decimos que esto es así. Primero, este principio habla sobre la permanencia y la atemporalidad de la Torá. ¿Qué quiere decir permanencia y atemporalidad de la Torá? Que no está circunscrita a una sola época ni a un solo tiempo, sino que al ser permanente, quiere decir que es perpetua, que está vigente. Al ser atemporal, quiere decir que no está circunscrita a una sola época, a una sola sociedad o a un solo tiempo y espacio. Quiere decir que se encuentra vigente a través del tiempo. ¿Por qué podemos sostener nosotros de manera argumentativa que esto es así? ¿En qué se basa la Torá o en qué se basa Maimónides para poder expresar tan categóricamente que la Torá es eterna? Ahí la clase pasada habíamos empezado a explorar algunas ideas que tenemos preconcebidas y algunas personas participaban diciendo que es porque como es creación de Dios la Torá y Dios es eterno, bueno, pues también su Torá es eterna. Sin embargo, el mundo físico también es creación de Hashem y no es eterno, es perecedero. El ser humano también es creación del Creador, sin embargo no es eterno, es perecedero. Por lo tanto, ese argumento no alcanza para poder explicar el por qué. El por qué es que la Torá es eterna en esta categoría de atemporalidad y permanencia. Para ello hay que explorar de manera puntual cada uno de los conceptos que integran este enunciado, cada uno de los conceptos que integran este noveno precepto. Y dice que yo tengo la convicción certera. Para las personas que es su primera vez que se están integrando a esta clase, voy a detenerme a definir qué es la convicción certera. Si se dan cuenta, la Torah, aunque dice los 13 principios de fe, no hace referencia a una fe común. Es decir, cuando menciona cada principio, hemos venido diciendo, yo tengo la convicción certera, no es yo creo o yo tengo fe. Pese a que son los 13 principios de fe, no decimos yo tengo fe o yo creo en que Dios es uno, o yo creo en que Dios no tiene cuerpo, o yo creo que Dios es digno de alabarle y llorarle. No, no decimos yo creo, decimos yo tengo la convicción certera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la convicción certera? ¿Qué es la convicción certera? Bueno, que es poner a prueba
lo que estamos a punto de declarar. Poner a prueba y en comprobación lo que estamos a punto de declarar. Es decir, que no nos quepa duda, tener la convicción certera es que podemos nosotros aseverar, después de un proceso de análisis lógico, racional, argumentativo, que lo que vamos a enunciar es cierto, que lo que vamos a enunciar es cierto. Y ahora lo que estamos diciendo nosotros es que la Torá dice, se puede anular, no se puede cambiar, ni tampoco se puede agregar ni quitar nada. ¿Por qué Maimónides lo describe en esta categoría? Hay que analizar desde esta perspectiva para poder tener la convicción certera, es decir, que no nos quepa esa duda de si esto es cierto o no es cierto. Dice que la Torah no será anulada. ¿A qué hace referencia esto con que la Torah no será anulada? El libro de Rebbe Hillel, que hemos estado citando durante todo este curso, nos dice que esto anula la probabilidad o elimina la probabilidad de que alguien venga y diga, ya no está vigente, ya no está vigente. Porque si se dan cuenta en estos tres conceptos, caben diferentes posibilidades para poder cambiar, modificar o transformar la Torah. La primera sentencia que dice la Torah nunca será anulada quiere decir que siempre estará vigente. Si algo no puede ser anulado, quiere decir que está vigente. Esto contradice el principio o uno de los principios canónicos del cristianismo, en donde argumentan que la llegada de su Cristo, de su Dios, es el fin de la ley mosaica. Y por eso crean algo llamado el Nuevo Testamento. Cuando algo puede ser anulado, cumple el criterio de qué? De no haber sido modificado y de no haber sido cambiado. ¿Sí? Cuando algo es anulado, sí cumple el criterio de no haber sido modificado, ni haber sido agregado, ni quitado nada. Podemos decir, se quedó tal cual estaba, pero ya está anulada. Y eso da pie a que exista otro nuevo. La Torá, el principio número 9 dice, nos empieza a expresar que la Torá no será, primero que, anulada. Es decir, que aquí ya estamos hablando de su categoría de permanencia. Ya estamos hablando de su categoría de permanencia. ¿Dónde encontramos estos argumentos? Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, en donde nos dice que la Torá escrita, tonta como la Torá oral, no le agregaremos ni eliminaremos en ella absolutamente nada. Es decir, que no puede ser cambiada, anulada o modificada. Es importante que nosotros exploremos esto casi casi a nivel legal. No sé si ustedes han tenido la necesidad o la experiencia de tener que tratar en algún conflicto legal en el que las letras deben ser leídas de una manera particular para poder ser apropiadamente interpretadas. Cuando nosotros omitimos cualquier palabra, podemos dar oportunidad a una laguna en la cual podamos dejar muchas dudas o también poder generar alguna salida, algún escape. Por ejemplo, cuando a una ley dice lo que se debe de hacer, pero no marca algo como una sanción, entonces no está penado directamente en el estricto rigor de la ley. Es decir, si algo dentro de esa ley no está tipificado como una acción que deba de ser penada, entonces no está prohibido. Para ello, uno tiene que tener un estudio desde la perspectiva jurídica apropiado para poder interpretar correctamente la ley. En este caso, si se dan cuenta,
Maimónides, desde esta perspectiva como jurista, está dando la correcta amplitud a este concepto para evitar ambigüedades. Y por eso primero dice, la Torah no puede ser anulada. Es decir, que no puede venir después alguien a decir, la Torah no fue cambiada, ni la Torah fue agregada ni quitada, solamente que fue anulada. Ya se acabó. Maimónides empieza diciendo, la Torah no puede ser anulada. Tampoco la Torah puede ser cambiada ni siquiera por el Creador. La Torá no puede ser cambiada por el creador. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar otro y puede decir, no, la Torá no se va a anular, la Torá continúa, pero ahora la vamos a cambiar, la vamos a modificar, va a estar totalmente distinta, le vamos a hacer un remake y ahora va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a ser todo lo contrario de lo que antes era, ¿no? ¿Por qué Maimónides dice y toma en cuenta es que no podrá cambiar? ¿Por qué la Torá no podrá cambiar? Primero, esto nos tiene que remontar al origen de la Torá. Y en el principio número 8 hablamos sobre el origen divino de la Torá. Y caímos en cuenta y exploramos cuál es la razón y de dónde se fundamenta que la Torá es de origen divino. Al ser la Torá de origen divino, proviene, perdón, o tiene la particularidad de no transmutar o cambiar como Hashem. Así como Hashem no cambia, la Torá tiene ese atributo de no cambiar. ¿Por qué? Porque la Torá en hebreo proviene también de la palabra emet. Y la palabra emet quiere decir verdad. Y la verdad es algo que permanece a través del tiempo. La verdad es algo que no se puede cambiar. Contábamos la clase pasada una enseñanza sobre qué es la verdad y que nosotros no podemos ahora ver o tenemos que desarrollar nuestro pensamiento no en términos de de bueno y malo, sino de verdadero y falso. Porque cuando nosotros vemos las cosas o el mundo en términos de lo que es bueno y lo que es malo, todo está en función del objetivo. Cada persona tiene un objetivo distinto y por lo tanto aquello que se interponga en su objetivo le va a resultar malo o bueno. Por lo tanto, el mundo no se divide entre si esto es bueno o esto es malo. Se divide entre si es verdadero o es falso. Una persona tendrá sus argumentos, sus razones para poder robar. Puede agarrar y decir, no tenía que comer mis hijos y no tenía otra opción más que ir al supermercado y robar comida, robar fruta, tratar de llevarme algo para alimentarlos. Con suerte, mi acción no es mala porque el fin de mi robo era alimentar a mis hijos porque estaban a punto de morir. El supermercado dirá, la acción fue mala. ¿Por qué? Porque pues me está robando, me está teniendo una pérdida, ¿no? La diferencia está en la función del objetivo. Sin embargo, en ese hecho en particular, la realidad es, o la verdad es, que se cometió un delito. Y el delito es el robo. Se cometió un grave delito y el delito es el robo. Y ese robo debe de recibir una sanción. Cada delito debe de ser sancionado y pagado. Por lo tanto, eso es una verdad. Y eso es algo que no va a cambiar y no ha cambiado a través del tiempo. No ha cambiado. El robo es algo que ha estado siempre penado a través de la historia de la humanidad. Por lo tanto, no es transmutable, no es cambiable. En este sentido, cuando nosotros decimos que la Torá no puede ser cambiada, es porque la Torá es emet, la Torá es verdad. La Torá no solo es un libro de guía espiritual, la Torá no solo es un libro de guía espiritual, la Torá es un libro de leyes y reglamentaciones. La Torá es un libro de leyes y reglamentaciones, y dichas leyes y reglamentaciones son forjadas o están fundamentadas en la verdad.
Por eso nos parece increíble que historias que fueron escritas hace miles de años o hace cientos de años aún se encuentren vigentes, aún contengan enseñanzas que nos lleguen a maravillar y digan cuál es, o sea, un libro que es tan viejo, que tiene tanto tiempo, ¿cómo es posible que se encuentre tan vigente en cuestiones tan actuales? Ahí es donde podemos argumentar que la Torá no solamente es permanente, es decir, que no es anulada, sino que también es atemporal, es decir, que no puede ser cambiada, porque no requiere de una actualización, no requiere de decir, esta ley aplicaba en ese tiempo porque era muy común en ese tiempo que así fuera. Le voy a poner un ejemplo. En las leyes para el judío, importante esto, esto voy a citar, para el judío y las leyes de Shabbat, se tienen que abstener de hacer un trabajo creativo. Y uno de esos trabajos creativos es encender fuego. Y hay algunos que dicen o deducen que se prohibía en Shabbat de encender fuego porque se consideraba como un trabajo creativo, porque había que crear piedras para friccionarlas y poder generar ese fuego en ese momento. Sin embargo, en nuestra actualidad el fuego ya no se produce de la misma manera, por lo tanto, la creación del fuego podría ser una opción o se podría tomar como ya no una obra creativa. Sin embargo, la Torá explica y dice que eso es un error de interpretación. Se está malinterpretando lo que es el trabajo creativo, que no tiene que ver directamente con la acción, sino que tiene un significado a profundidad, que no es temporal, que no es temporal, es atemporal, trasciende a través del tiempo. Por eso, el principio número 9 habla de la permanencia y la atemporalidad, la permanencia y la atemporalidad de la, de la Torá. El Per el Gelel nos explica y dice esto. Se refiere a la invariabilidad de la Torá, es decir, que la Torá de Moshe no será anulada. Esto quiere decir que no termina, pero este concepto tolera la posibilidad de sumarle otra. ¿Cuál es? Como por ejemplo, el Nuevo Testamento, lo que decíamos. Si únicamente dejáramos a la Torá que no va a ser anulada y hasta ahí terminara nuestra sentencia, nuestro enunciado, dejaríamos la oportunidad para decir, bueno, la Torá no es anulada, pero se le puede agregar algo más, como el Corán o el Nuevo Testamento. Para ello se le agrega el siguiente concepto, que dice que no será cambiada, que no será cambiada. Es decir, que el cuerpo de la Torá y sus 613 preceptos no se pueden modificar para nada. Los 613 preceptos y el cuerpo completo de la Torá no se pueden modificar para nada. Los dos primeros vienen estos dos conceptos que acabamos de mencionar, que son la no anulidad de la Torá y el no cambio de la Torá, vienen a proteger a la Torá de influencias externas. Es decir, que vienen a proteger a la Torá de doctrinas no monoteístas, de religiones construidas por hombres influenciadas por otro tipo de pensamiento y que pudieran transformar la Torá en otra cosa que no es. Estos dos conceptos que acabamos de enunciar, de eso protegen a la Torá. De influencias externas, al declarar que no se puede anular y que tampoco se le puede cambiar nada. Cambiando quiere decir agregando algo después. Pero hay un tercer concepto que también dice que parecería que puede ser muy parecido al anterior de cambiar, que dice que no se le puede agregar ni quitar nada. Y uno diría, pues, ¿qué no cambiar tiene que ver con agregar o quitar? ¿Por qué Maimónides lo agrega como en una categoría distinta? ¿Por qué lo está agregando como un concepto adicional? Porque este concepto adicional viene a proteger a la Torá
de las influencias internas, es decir, del mismo judaísmo y de la misma reinterpretación equivocada de algún precepto. Aquí nos explica el Pérez Gelel que dice, las dos primeras vienen a proteger a la Torá de influencias externas como nuevas religiones. Lo otro es para la influencia interna del judaísmo, que pretenda agregar, quitar o reformar el cuerpo de la Torá. Es decir, que no es algo cuya vigencia era para cierta época, sino que los preceptos encomendados en la Torá son para todas las épocas, no como sostienen ciertas tendencias dentro del judaísmo que afirman que ciertos preceptos eran en aquellos tiempos, como por ejemplo la referencia a las tareas prohibidas en Shabbat. Aseguran, por ejemplo, que el encender fuego era digno de ser prohibido en aquellos tiempos, ya que encenderlo implicaba un trabajo de frotar piedras hasta que salga una chispa. Pero hoy en día es mucho más sencillo encender fuego, por lo tanto, no está prohibido. Esto que acabamos de decir y que yo acabo de citar es un error, nos explica el Pérez Gelel. Esta es un error. Esta interpretación que se le está dando a la Torá del mismo judaísmo es un error. Esto es una equivocación, pues no se percatan que la Torá es eterna y no cambia, y que al decir no encender fuego no se refiere al trabajo de encenderlo, sino a la acción en sí misma de encenderlo. Es decir, que no me refiero a que el proceso de agarrar y prenderlo, sino el hacerlo, literalmente. Pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero no, estamos hablando de crear fuego de cualquier manera, con encendedor o chascando piedras, con el piloto automático de la estufa, se refiere propiamente a la acción de encender fuego. Esto es propio, y vuelvo a indicarlo, es propio para el pueblo judío. No es una ley que para el no judío esté aplicable. Sin embargo, el libro del Perel Geller lo cita para poder exponer de una manera clara un posible error por una reinterpretación equivocada del precepto, y por eso es que Maimónides viene y dice y agrega esta parte de no podrá agregarse ni quitarse nada. ¿Se dan cuenta? Que la sentencia está estructurada no de manera casual, sino que tiene un fundamento, y el fundamento es para proteger y para preservar ese origen divino de la Torá, el cual abordamos la clase anterior, cuál era la razón de ser de la Torá, por qué era de origen divino y de dónde provenía. Y ahora nos está dando Maimónides esta novena categoría en donde nos explica directamente que el enunciado está estructurado de esta manera para, para proteger a la Torá de influencias externas y también de influencias internas que se puedan dar dentro del mismo judaísmo. Como dijimos, la Torá no depende de restricciones de la época o la moda del lugar, sino que sus leyes eternas no pasan de época. El respetar a los padres, el no mentir, el no matar, no son cosas que rijan en la antigüedad, pero que ahora sean obsoletas. ¿O sí? En realidad no. El respetar a los padres, el no matar, el no mentir, el no robar, ¿son cosas que ya no estén vigentes? Que no sean valores que sigan vigentes en nuestra actualidad. Y una cosa es que no los practiquen, ¿no? Eso es otra cosa. Pero que aún sean sancionables si no se practican, si no se ejecutan, es una realidad. Es decir, que estos valores siguen vigentes. No son cosas que se regían en la antigüedad, pero que ahora ya no son, que son obsoletas, pues los valores de la verdad no dependen de alguna época en particular, sino que para siempre, son para siempre. Por ejemplo, Cris, ahí hablábamos la vez pasada, la clase pasada sobre lo que era verdad, y tú abordabas un tema muy particular sobre el tema de la naturaleza y cómo es que se manifiestan los fenómenos. Y explicábamos que la naturaleza es una expresión de la voluntad de Dios, que cómo podíamos expresar esto como una sentencia apropiada, y resumimos que las leyes naturales no son más que la expresión de la voluntad de Dios, y esto
es una verdad, ¿no? Porque habrá quienes puedan decir que las leyes naturales son la consecuencia de la misma reorganización y la propia organización de la naturaleza para su propia supervivencia, para su propio caos. Habrá quienes digan desde las matemáticas que todo el universo tiende al caos y como él tiende al caos, siempre va a tender a reordenarse, siempre va a haber un sistema, una fuerza, todo sistema que tienda a un caos siempre va a tener una fuerza que lo reordene, que lo autorregule. Pero, ¿de dónde proviene esa fuerza autorregulatoria? ¿De dónde proviene ese ordenamiento? ¿No? Tenemos que ver que la causa de todas las causas es uno, y ese uno es el eterno. Y por eso mencionábamos que lo que es Emet es que las leyes de la naturaleza, las leyes naturales son una expresión de la voluntad de Hashem, y eso es una verdad. Y eso es algo que no ha cambiado a través del tiempo. Todos los días anochece y todos los días amanece. Todos los días pasan 24 horas. Muérase quien se muera. Se pares, no te pares, te vayas a trabajar, no vayas a trabajar, siempre va a amanecer y siempre va a anochecer. Y esa es una regla natural que es nada más y nada menos que la manifestación de la voluntad de Dios. Y eso es una verdad. Queramos o no queramos, podremos decir que tuvimos buenos días o malos días, pero al final del día los días son de atardecer y amanecer. Por eso la Torá dice, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana un día. Es importante que nosotros comprendamos esto porque aquí ya estamos comprendiendo esta categoría de por qué la Torá debe de considerarse como permanente y atemporal. Esto incluye, voy a volver a hacer un resumen, anular, cambiar, agregar o quitar o reinterpretar la Torá. Este precepto incluye el querer anular la Torá, cambiar la Torá, cambiar o quitarle a la Torá y reinterpretar la Torá. Pero cuando hablamos de Torá, no solo nos hacemos referencia a la Torá escrita, sino también a la Torá oral, ya que la Torá oral y escrita son una y ambas son permanentes. Sin embargo, habrá quien diga, este es un discurso muy recurrente, porque pueden decir, es que la Torá escrita es la permanente, pero la Torá oral es de origen rabínica. ¿Por qué? Porque es de los sabios de Israel y ellos han agregado leyes y han sumado leyes a través de la Torá oral y han agregado preceptos a través de la Torá oral para el cumplimiento de el judío. Y podrán traer algunos ejemplos. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que la kipá no es de origen toránico. La kipá no es de origen toránico, es de origen rabínico. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un mandamiento de los 613 principios que contempla la Torah en donde diga que deban de usar kipá. Sin embargo, este mandamiento, esta ordenanza es de origen rabínico. ¿Por qué? Porque proviene del Talmud, en donde, no recuerdo el nombre del sabio, que expresaba que no podía dar más de 4 pasos sin estar, más de 4 medidas, que se llaman admor, vamos a tomarlos como pasos, sin que estuviera cubierto su cabeza, y que se le volvió costumbre. Y hay una ley en el Talmud que dice que la costumbre se convierte en ley. Por lo tanto, la kipá, que es muy característica del pueblo judío, que es muy particular del varón judío, que a donde quiera que lo ves, lo lleva puesto en todo momento, en realidad no es de origen toránico, en realidad es de origen rabínico. Sin embargo, eso no quiere decir que se le haya agregado a la Torá, o que esté agregándole más preceptos a la Torá, o que la esté modificando. ¿Cómo podemos nosotros comprender esta parte? Hablábamos la clase pasada para poder comprender esta parte, haciendo una comparación con respecto a las leyes de cada país dentro de nuestro sistema judicial y el código canónico llamado Constitución en cada república o en cada país.
Todo país tiene una carta magna, una constitución. Y esta constitución es un libro que regularmente no es muy extenso, será de 250 páginas, tal vez menos, y tendrá a lo mejor alrededor de unos 180 a 225 artículos. Todos estos comprenden, son la Carta Magna, es decir, son las leyes que van a regir a toda la nación. Sin embargo, si tú agarras la Constitución, es un libro así de delgado. No creo que sea más delgado. Es más, no tengo ahorita mi Constitución a la mano, pero un resumen es así, delgadita, no es muy gruesa. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que en este librito de este grosor contenga las leyes de todo un país? ¿Cómo es posible que esto pueda ser así? Bueno, porque toda ley debe de tener una reglamentación, porque no alcanza solamente con lo que exista la ley, sino que también tiene que haber una reglamentación que explique cómo se debe de aplicar dicha ley. Si existe una ley sin reglamentación, entonces esa ley no está pensada para llevarse a la práctica. ¿Por qué? Porque no está explicando, no está detallando cómo es que se debe de ejecutar en la práctica. Lo mismo pasa con la Torá. La Torá escrita es el apunte de una ley general, pero la Torá oral es la explicación en la práctica de esa ley. Por lo tanto, la Torá oral no viene a modificar la ley oral, ni viene a agregarle preceptos, sino que viene a explicarla y viene a detallarla y viene a profundizarla, agregar esos detalles necesarios para poder practicarla de manera apropiada, para poder asegurar que el precepto se preserve, se mantenga y se practique en todo momento. El cambiar la ley de la Torá le hace hincapié, no le hace no nada más a la Torá oral, sino también a la Torá escrita. Es decir, no podemos agarrar y decir que no se puede cambiar únicamente lo que está en el rollo de la Torá, sino que también hace referencia a lo que se explica en la Torá oral, ya que el carácter, ya que al violar este cambio o al hacer este cambio estaríamos violando este carácter de ley divina y de pacto divino. El cambiar la ley de la Torá le haría perder el carácter de ley divina y pacto divino. Es como cuando nosotros tenemos no sé si ustedes han ido a comprar un celular nuevo, ¿no? Y el celular, si tú le quitas la tapa, viene la pila, ¿no? Y la pila trae una etiqueta en donde dice no remover. Si tú le remueves esto, pierdes la garantía. Todo producto electrónico tiene una garantía, pero si tú violas este sello en particular, este producto pierde su garantía y ya no se puede hacer responsable el proveedor de cualquier falla que presente. ¿Por qué? Porque ha sido violada esa garantía, ha sido manipulado, ha sido cambiado, ha sido modificado, ha sido trastocado y no hay manera de asegurar que viene así de fábrica. De la misma manera la Torah no puede ser modificada, no puede ser cambiada, no puede ser agregada y no puede ser quitada nada, porque si no, perdería ese sello que le da la característica de ser ley divina y pacto divino. Y esto no solo hace referencia a los 187 capítulos del Pentateuco, sino a los 929 capítulos que incluyen todo el Tanaj. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos estamos refiriendo solamente al libro del Pentateuco, no nos estamos refiriendo únicamente a las leyes derivadas del libro del Pentateuco, sino nos estamos refiriendo a todos los capítulos del Tanaj, a los 929 capítulos que incluyen todo lo que es el Tanaj o la Biblia hebrea. Es decir, que incluye Torah escrita y la Torah oral, es decir, las reglas y su aplicación como fueron recibidas en el monte Sinai. ¿Por qué? Porque tanto Torá escrita como Torá oral fueron recibidas y fueron concebidas en el monte Sinaí. Fueron recibidas directamente por Moshe y difundidas al pueblo en la entrega de la Torá en Matán Torá. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos esto claro, el origen de la Torá, y este precepto hace referencia a estas tres categorías: su permanencia,
su atemporalidad y su inmutabilidad, porque no hay ley sin reglamentación, ya que de lo contrario sería una ley que no puede ser aplicable. Esto es para explicar solamente el texto de la Torá. Perdón, para explicar solamente el texto de este enunciado del principio número 9. Pero ahora tenemos que comprobarlo. Tenemos que comprobar esto que estamos diciendo, ¿no? ¿La Torá es eterna en realidad? Tendremos que ponerlo como sujeto de prueba. Tendríamos que ponerlo como un sujeto de prueba. Y para ello tendríamos que ver qué nos provee la historia para poder comprobar que verdaderamente la Torá es eterna. ¿Qué podríamos nosotros tener a la mano para poder comprobar que la Torá es eterna? Bueno, primero, el primer hecho histórico que podemos tener a la mano es la propia existencia del pueblo judío. Si ustedes vienen a ver a cuenta de la historia universal y vamos hilando desde la historia laica, digámoslo así, o oficial, el desarrollo de la humanidad, podremos ver, podremos observar que imperios van e imperios vienen durante la existencia de la civilización humana. Desde la escritura cuneiforme y los primeros registros de la historia formal, podemos encontrar que las civilizaciones se han organizado de tal manera que han levantado imperios. Imperios que con el paso del tiempo también han caído. Y con el paso del tiempo también se han derrotado y se han visto extintos. Podemos empezar primero con los asirios. Después podemos continuar con los sumerios. Después podemos continuar con el imperio persa, el imperio griego posteriormente, la subida del imperio romano, la división con el imperio otomano. Cada uno de estos imperios que yo acabo de mencionar tuvieron un tiempo y una época en específico, y pese a que su reinado pudo haber durado cientos de años, no son permanentes. Han tenido un principio y han tenido un final. Han comenzado y han terminado. Cada civilización ha tenido su época de esplendor, pero también ha visto su ocaso, ha visto su extinción. Esto hablando solamente de imperios, digamos que del lado europeo, ¿no? O los más antiguos, pero podemos hablar los imperios americanos, como el imperio inca, el imperio maya, el imperio azteca, las culturas que nosotros conocemos como prehispánicas, antes de la colonización, todas estas civilizaciones que eran sistemas sociales organizados, que tenían estructuras piramidales, en donde había un sistema de Estado bien definido, con una estructura social muy segmentada, que también han colapsado con el tiempo, que con el paso de los años han venido a decadencia y que han quedado extintos. Esto nos hace observar que en realidad de todas esas civilizaciones tenemos vestigios arqueológicos, tenemos pruebas de eh, la existencia de sus ciudades, de sus templos, de sus sistemas gubernamentales, incluso de sus registros históricos, de sus glifos, etcétera. Pero todas ellas tienen algo en particular, que han perecido y que en la actualidad no se encuentran vigentes, salvo una entre toda la historia de la humanidad, que es el pueblo hebreo. El pueblo hebreo ha permanecido a través de la historia. Y es algo muy curioso, porque el sistema político clásico, o más bien no el sistema político, perdón, la teoría política clásica habla que para que exista un Estado es necesario que tenga tres cosas. La primera que es territorio. La segunda que es población. Y la tercera que es un sistema de gobierno. Se necesita que existan estas tres propiedades para que pueda existir un pueblo como tal. El pueblo debe de estar circunscrito a un territorio en particular
y debe tener un sistema de reglamentación o leyes que le permitan organizar su sociedad. Eso les va a generar identidad como pueblo y obviamente que se van a organizar para poder prosperar y crecer. Esta es la formación básica de la civilización, ¿no? Por eso, incluso, si ustedes se ponen a dar cuenta dentro de la teoría clásica del Estado, la base del Estado es la familia. La base del Estado es la familia. Esa es la unidad. Si viéramos al Estado como un cuerpo, como un organismo vivo, la familia vendría a ser una célula. ¿Por qué? Porque constituye la unidad, la base del Estado, la construcción de este Estado. Vuelvo a repetirlo desde la teoría clásica del Estado, desde Montesquieu, ¿no? Ahora, esto no pasa con el pueblo judío, porque el pueblo judío se dice pueblo a sí mismo y no viven en un territorio definido. Están dispersos por todo el mundo. Como Estado laico y soberano, tienen apenas 60, casi 70 años de existencia. Como Estado laico. No estoy hablando del Estado toránico. No estoy hablando del Estado que reconoce la Torá como la tierra prometida y el Estado toránico de Israel. Estoy hablando de Israel como el Estado político y laico, tal cual está formado ahorita. Porque en la tierra de Israel, porque en el Estado de Israel es una tierra, es un territorio en el cual no solamente viven judíos, sino que viven también musulmanes, cristianos, agnósticos, y no solamente viven personas que son de origen israelí o judío, sino también de origen árabe. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos hablando del Estado toránico de Israel, estamos hablando del Estado político laico de Israel, de la actualidad. Pero ese no es el pueblo de Israel. Curiosamente, ese Estado que está constituido, que está consolidado, no es el pueblo judío. Porque no es lo mismo decir israelí que israelita. El gentilicio para una persona que nace en Israel no es israelita, es israelí. Como el gentilicio para una persona que nace en México es mexicano, o para el gentilicio para una persona que nace en República Dominicana es dominicano. Para el gentilicio para para una persona nacida en Israel, en el Estado toránico de Israel, no es israelita, es israelí. Cuando hablamos de israelita, nos estamos refiriendo a el pueblo elegido por Hashem. ¿Cuál es ese pueblo elegido por Hashem? Ese pueblo que salió del Éxodo, que salió de Egipto y que fue llamado mi pueblo frente del monte Sinai. Y que de ahí se derivó la estructura de lo que hoy nosotros conocemos como judío. Recordemos que la palabra judío en nuestra época representa a todo aquel que practica el judaísmo. Sin embargo, hubo un tiempo en el que la palabra judío hacía referencia específicamente a los de la tribu de Judea, no a todo judío o no a todo hebreo, sino específicamente a aquellos que provenían de la tribu de Judea. Después del exilio babilónico vino la reconstrucción del segundo templo. Y con la reconstrucción del segundo templo no regresaron todos los judíos que se fueron al exilio. Cuando regresaron los judíos, antes del exilio babilónico habrían dos grandes imperios hebreos o israelitas, el imperio de Israel y el imperio de Judea. El reino de Israel, perdón, no el imperio, el reino de Judea y el reino de Israel. Eran los dos grandes reinos en los que se dividía todo el pueblo israelita, todo el pueblo de Israel. Cuando regresan del segundo exilio, no regresan todos los israelitas y empieza a predominar más el pueblo de la tribu de Judá, del reinado de Judá. Por lo tanto, se convierte en un común denominador o en un gentilicio para aquel que practica el judaísmo o descendiente de hebreos
o israelitas, que son exactamente lo mismo, el llamarlos judíos. Y ya ahora, en nuestros años, en nuestra época, a todo aquel que se le llama judío es a todo aquel que practica el judaísmo y que pertenece, no solamente que practica el judaísmo, porque necesita primero, antes de practicarlo, pertenecer al pueblo judío. Y cuando hablamos de que necesita pertenecer al pueblo judío, es que necesita ser hijo de una madre judía o haber hecho un proceso de conversión delante de un tribunal rabínico ortodoxo autorizado para determinar una conversión. Si no, no puede formar parte del pueblo judío. No solamente es el que empatiza con la Torá o quiere convertirse o se siente que ama al pueblo de Israel. No, 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 no. Es aquel, en el estricto sentido de la ley, es aquel que proviene de una madre judía o que hizo conversión delante de un tribunal rabínico. Pero ese judío no es israelí, es argentino, es chileno, es mexicano, es costarricense, es puertorriqueño, es ruso, es alemán, es francés, es africano también. El judío es un pueblo sin nación, que ha trascendido a través del tiempo, que ha permanecido hasta nuestros años y que hoy todavía lo reconocemos nosotros, los no judíos, como un pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué si no cumple con la categoría básica de tener un Estado en donde tenga un sistema de gobierno que lo delimite y que le dé una identidad? ¿Por qué? ¿Qué lo hace una nación eterna? Al pueblo judío también se le conoce como la nación o el pueblo del rollo o el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque han practicado la misma ley durante miles de años. Porque han practicado la misma creencia durante miles de años. Es decir, que el pueblo gira en torno de la Torá, no en torno del Estado, no en torno de del territorio político que ocupen, sino que gira en torno de la existencia de la Torá. Y esto lo hace muy maravilloso. Es la primera comprobación histórica que estoy trayendo, y ustedes pueden revisar libros de historia y podemos traer a lo mejor, preparar algunos argumentos históricos en donde podamos ver de dónde datan las primeras sinagogas que se pueden registrar en la historia de la humanidad. ¿Cuáles son las primeras organizaciones humanas en donde se empieza a hablar del monoteísmo y del judaísmo? Y podemos darnos cuenta que incluso les voy a dar una referencia para si quieren investigar y profundizar más en este tema, les recomiendo el libro de Una nación eterna. Ese libro es buenísimo, en donde van a poder comprender a profundidad este tema que estoy exponiendo, Una nación eterna. Aquí me parece que tengo el link, ahorita se los comparto en el grupo para que lo tengan. Si lo quieren adquirir, lo pueden encontrar en Mercado Libre, del rabino Joseph Einstein. Es un libro maravilloso que viene a detallar justamente este tema que estoy exponiendo. O sea, la Torá es eterna porque su pueblo es eterno, porque su pueblo ha permanecido a través del tiempo. O al revés, su pueblo es eterno porque la Torá es eterna. Porque ellos, a través de la práctica, ojo, la práctica, por eso les dije en un momento de la clase que la Torá no es un libro de guía espiritual, no es una guía espiritual, es un libro de práctica, es un libro de ley que lleva a la persona a la práctica. Si tú estás estudiando Torah solamente por engrosar tu biblioteca o por querer tener significado espiritual en tu vida únicamente,
estás limitado y no estás concluyendo, no estás comprendiendo bien hacia qué va el estudio de la Torah. Porque una persona monoteísta que quiere realmente tener una relación con el Creador, tiene que saber que lleva un compromiso que es de práctica, no es de estudio, no es de ir a gritar un día. ¿Por qué creen que nosotros no nos reunimos? No hay un lugar físico en donde nos tengamos que reunir, no hace falta. Porque todas las demás doctrinas necesitan de un lugar físico para poderse reunir a practicar lo que creen. Pero nosotros, o el monoteísta, no quiero decir nosotros porque se escucha muy segmental, muy sectario, sino que el monoteísta, la persona común y corriente que quiere llevar una vida ética y moral, sabe que el lugar donde necesita practicar su vida espiritual es allá afuera, todos los días, como el judío lo hace. Porque el judío no lleva su vida religiosa a un templo, a una sinagoga, sino que su vida religiosa es su vida diaria. La vida diaria es su práctica religiosa. Se rige bajo un sistema de leyes que le ha sido ordenado a través de este libro, de este sistema, de estas reglas, a través de, cuando digo libro me refiero a la Torá, y cuando digo la Torá no me refiero únicamente a la Torá escrita, sino a la Torá oral, es decir, me refiero a la ley y a su reglamentación, que lo han constituido como una nación que ha trascendido a través del tiempo. Lo digo yo como un no judío, como una persona que está interesado en conocer el vínculo que tengo con el Creador, y que me maravilla ver esta evidencia de permanencia social y de civilización que es el pueblo judío. ¿Por qué permanece entonces? Por algo llamado Mesorá. ¿Qué es la Mesorá? La tradición oral. La tradición oral, la práctica de la Torá. En la clase en el principio número 7 hablamos sobre la estructura de la Torá, si no mal recuerdo. En el principio número 7 hablamos, o en el principio número 8, perdón, en el principio número 8 hablamos sobre qué era la Mesorá y expliqué cuál es la estructura que tiene la Torá. ¿Cuál es el Pentateuco? ¿Cuál es el orden? ¿Cuáles son los textos que se encuentran en importancia? Como la Torá, el Pentateuco se encuentra jerárquicamente arriba de los profetas, y los profetas arriba de los escritos, porque hablaban de ese nivel de divinidad, de profecía, este carácter de ley. Y también expliqué lo que era la Mesorá, la tradición oral. Les recomiendo que vayan a esas clases que están disponibles en el canal de YouTube para que puedan comprender a lo que estoy hablando. La tradición oral que se ha encargado de permanecer en el tiempo, de preservar en el tiempo la práctica, no es una agregación a leyes, sino es asegurar que el precepto se pueda cumplir apropiadamente. Que el precepto, que la ley, que los 613 preceptos se puedan cumplir apropiadamente. Esa es la función de la ley oral, de la tradición oral. Y esa tradición oral se ha comunicado de generación en generación, ha sido transmitida de generación en generación y ha sido cumplida y practicada por este pueblo eterno. Desde el momento que fue llamado pueblo en el monte Sinai, ha continuado con ese carácter de pueblo, ha continuado con esa categoría de nación eterna. Resumiendo un poco esta clase, para poder traer el primer argumento de por qué la Torá es eterna, es por su nación, por su pueblo, que es un sinónimo por la práctica de la Torá oral.
por la aplicación de la Torá oral, la oralidad de la Torá, la tradición de la Torá, que lo ha convertido en un pueblo a través del tiempo. Observar que la Torá es eterna es observar a su pueblo y su organización, que en cumplimiento de sus preceptos es atemporal, continúa a través del tiempo. Y las sociedades han cambiado y han venido imperios y se han destruido. Y han crecido otros nuevos y también se han destruido. Pero el pueblo judío ha trascendido a través del tiempo con esta práctica. Esta es la primera evidencia histórica que podemos dar sobre la atemporalidad de la Torá. La próxima clase daremos la siguiente parte de otra evidencia para poder, tener claro y la convicción certera de por qué la Torá es eterna. Voy a dejar hasta aquí la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, consulta o comentario. Con gusto les voy a dar un tiempo para poderlas extender. Adelante. Bueno, le pregunto, en el chat que me había dado del WhatsApp, ¿yo puedo enviarle ahí preguntas? Sí, adelante, adelante. Sí, sí. Sí, ya. Ahí puede usted hacer preguntas el tiempo que quiera. Yo, la verdad, luego me tardo un poco en contestar por el tema de mi Sí. trabajo, pero en cuanto tenga oportunidad, me hago un espacio y les contesto con gusto. La clase me fascina. Es que a veces mi esposa y yo hablando nos surgen preguntas y nosotros decimos, porque no lo dijimos en la clase. Y a veces en la semana se nos ocurren, leemos y se nos ocurren preguntas. Y a veces cuando pues llegamos a la clase, pues se nos fue la pregunta. No, claro, cuando la tengan, ahí escríbanla, ahí pónganla, no hay problema. Sí, Yo estamos ahorita haciendo una pequeña, una libreta que estamos haciendo varias cosas que nos fascina definitivamente. Yo no porque esté de frente, yo creo que llegamos al sitio indicado. Baruch Entonces llegamos Hashem. al sitio indicado. Baruch Hashem, muchísimas gracias, estimado. En ese WhatsApp, que solamente lo ve usted, ¿verdad? Sí, Sí, pues entonces tenemos una pregunta a mi esposo y yo que le vamos a enviar. claro que sí, con gusto. Seguro que sí. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias. Bueno, shalom y que la pasen súper bien. Si alguien tiene pues, preguntas, yo me desconecto ahora el micrófono. Gracias, estimado. Adelante, si alguien tiene preguntas, con mucho gusto los podemos atender. Ah, mire, la estimada Alma está mostrando el libro, Una Nación Eterna. Bien, estimada Alma. Ahí si ponen el chat en galería, ahí van a poder ver el libro. Y ahí está un libro que es muy bueno, Una Nación Eterna. Les recomiendo mucho que lo puedan adquirir para que puedan conocer un poco más sobre la historia del pueblo judío. Si lo puede volver a mostrar, estimada Alma, se lo voy a agradecer para que los demás lo vean. Ahí está, Una Nación Eterna. Ahí va a poder aprender muchísimo la persona del pueblo de Israel y va a tener más recursos para poder fundamentar lo que yo digo, para que no vean que Israel se lo sacó porque es berrechorero. No, hombre, cómo le encanta echar chorro a Israel. Ahí está, fundamentado. ¿De acuerdo? Se consigue en Amazon, Alma. Ah, ahorita les voy a marcar, en Amazon hoy, en este año no está disponible, lo acabo de checar porque repasando la clase, yo también dije lo voy a adquirir, pero ya vi que en Amazon no está disponible, solamente está disponible en Mercado Libre. Y voy a ver si puedo hacer una compra de libro y sí, yo les digo, ¿de acuerdo? Me parece, no estoy segura, que ya tengo ratito que lo compré, pero parece que fue en una librería de... ¿De dónde, estimada? Se me fue. No, se fue. Bueno, ahorita le pregunto en el chat que nos diga por dónde lo compró para que podamos, para que podamos comprarlo también. Ahí nos puede repetir, estimada Alma, porque se nos fue el audio. No escuchamos de qué librería. Le digo que ya tengo ratito con el libro, pero no recuerdo exactamente, solo me recuerdo que sí me costó encontrarlo. Parece que fue en una librería que está en Colombia, pero no me recuerdo el nombre. Es donde compra el señor Francisco. No me Ah, recuerdo.
Ha de ser, no, en Argentina, entonces. La Ketoret se llama. Creo que se llama la librería así. No, que Hall dice usted, que Hall no. Es ¿No? una, no sé, no me acuerdo si se llama Jasofrín o algo así, pero Ok, está por Colombia, por ahí. ok. Bueno, lo investigo de todas formas y yo les paso el link, ¿de acuerdo? Pero es muy bueno el libro, muy bueno. Perfecto. ¿Alguien más quiera participar? Estimada Carmen Ospino, la Sí, escucho. me gustaría que me agregaran en el chat, perdón, en el WhatsApp, porque estoy interesada en aprender desde el principio. Ok, claro que sí, Sí. estimada. Ahorita yo me pongo en contacto con usted, le escribo para explicarle cómo vamos a ingresarla y cuál es la dinámica de trabajo del grupo para que se vaya familiarizando y forme parte del grupo y pueda tener acceso a todo el material que ya se ha generado de esta clase. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Y la verdad me siento muy feliz de estar participando aquí con ustedes, porque era algo que yo sentía por dentro de mí que me está llamando hace mucho tiempo. Baruch Hashem, qué bueno, estimada, me da mucho gusto, qué bueno que tenerla aquí y bueno, pues bienvenida. Muchas gracias. Y gracias a todos. Perfecto. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, yo les agradezco a todos su participación, como siempre. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. El chat está abierto para que puedan hacer preguntas, consultas, comentarios, con gusto, para que podamos ahí desarrollar el conocimiento y que juntos podamos llegar más lejos. Les deseo un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y con ayuda del cielo nos vemos el próximo domingo. Amén. Gracias, estimado. Muchas Gracias. 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 Shalom, muchas gracias. Shalom.